Faltan 2 días para el Desayuno de Líderes 2024 que organiza y convoca RPP. Incluso las entradas están a la venta en Join Us, dando el código AudioPlayer20, hay un descuento del 20%. Pues nosotros vamos a tener un anticipo acá, porque el desayuno consiste en una exposición de 2 invitados, Carlos Meléndez, que va a hablarnos de las claves para entender la coyuntura política, y de Hugo Perea, que va a hacer lo mismo con la economía. Pero tenemos un gran anticipo. Tenemos aquí a Carlos Meléndez. Gracias, Carlos, por acompañarnos. Un gusto, Fernando. Acabo de llegar, de hecho, del aeropuerto directamente para acá. Del aeropuerto de los que sabemos que vives en Santiago, pero con un ojo y medio cerebro siempre pendiente de lo que pasa en el Perú. Todo el cerebro, a veces pensando en Perú. A veces todo el cerebro, y a veces pesa. Así es. Pero te diviertes también, porque leí tu última columna en El Comercio, que haces algo de política ficción, ¿no? Sí, política ficción. Ya no política contrafáctica, que es a veces lo que nos gusta hacer a todos los que analizamos las cosas, sino política ficción. Sí, lo que sucede es que ya a veces la realidad hay que reírnos un poco siquiera, ¿no? Pero en esa columna se nota que la haces como un método de análisis también. Claro, lo que sucede es que hay que ir más allá de las personas y quedarnos en el personaje, en los personajes, en el perfil de quiénes son los que están siendo convocados a un gobierno de las características del actual. Es decir, si hay un gobierno que básicamente depende de las correlaciones de fuerzas en el Congreso, es un gobierno muy débil, es un ejecutivo muy débil, un ejecutivo además con un primer ministro mucho más devaluado que el anterior. O sea, se ha debilitado más el gobierno y por lo tanto el Congreso tiene menos freno. Menos freno, y eso lo hace mal a la democracia siempre. Pero más allá que le haga mal a la democracia o no, le hace mal a las expectativas que se tiene por el gobierno de Dina Boluarte. Es un gobierno pues, muy amateur, que convoca a perfiles como los que dibujé en El Comercio este fin de semana, de rango medio para abajo, que son convocados para dirigir sectores. Y lo que dices ahí con humor es que Adriansen pues, es una versión mucho menor, de baja intensidad que la de Otárola, ¿no? O sea, ¿quién gobierna el Ejecutivo? Lo que hemos dado cuenta es que quien gobierna el Ejecutivo es PCM, ¿no? Si restringimos a Dina Boluarte a roles protocolares, que es básicamente lo que ha estado haciendo, la clave de la estabilidad y de la gestión pública del gobierno recae en PCM. Otárola lo hacía relativamente bien dentro de las limitaciones, porque era alguien que podía coordinar con algunas bancadas parlamentarias. Y haciendo un poquito de política contrafáctica, no solo política ficción. Ajá. ¿Lo hubiera hecho mejor Otárola lo de la crisis de los roles? Otárola defendió a Dina Boluarte con la represión estatal, donde hubo decenas de muertos civiles. O sea, Otárola ha llevado adelante narrativas y relatos para peores crisis. Desde las más frívolas, el tema también, acuérdate del teletrabajo, de la escena... Claro, pero no hay que minimizarlo, el peso simbólico de un reloj de lujo en una muñeca depreciada. No, obviamente. Pero a lo que voy es que efectivamente Otárola, parte de su chamba era justamente crear relatos, crear narrativas para ser un escudero de la Lo hubiera hecho esto del préstamo u otra versión, lo hubiera hecho mucho más rápido. Bueno, creo que muy pocos lo hubieran hecho peor, por decirlo de un modo, ¿no? O sea, yo creo que fue, pues, ha sido muy paupérrima la forma como se administró. ¿Y crees que lo del préstamo es una salida mejor que el silencio? No creo que es una buena salida, porque cae en contradicciones, y creo que la Fiscalía está armando un buen caso, ¿no? Yo creo que más bien esto le va a traer problemas a Boluarte en el mediano plazo, considerando además que a partir de julio del 25 el Congreso tiene otros incentivos para ser mucho más preponderante al momento de definir el futuro. Pero peor hubiera sido que no diga nada. Obviamente, pero se demoró pues ¿cuántas semanas? 2 semanas, más de 2 semanas en tener una narrativa, un relato. O sea, oye, para eso hasta un político amateur de otras que puede hacerlo, ¿no? Ahora, creo que hay que reconocer que lo siguiente, ¿no? Apoyar la estabilidad en el gobierno de Dina Boluarte, para aquellos que están apoyando, es también apoyar este Congreso. Ojo. O sea, luego no se quejan del Congreso. Congreso populista, Congreso que vemos lo que está legislando en materia de educación, en materia de minería ilegal, en materia, no sé, de AFPs. Ojo, pero ese es el costo
que tenemos que tomar considerando la estabilidad inavaluable. Ahora hubo una conferencia de prensa del primer ministro Adrián Sengui, que lo acompañaron 2 o 3 ministros, y uno de ellos, Morgan Quero, el nuevo ministro de Educación, que ha sido asesor de Dina Boluarte. Y Morgan Quero dijo, sí, cierto, nos opusimos, observamos a esta ley que ha hecho entrar a una serie de profesores, como unos cuantos miles, de profesores retirados sin meritocracia. Dice, pero agradecemos al Congreso porque recogieron una observación y ahora se les va a permitir capacitarse. Pero ¿qué puede observar este Ejecutivo si su vida depende de lo que le dé la gana al Parlamento? ¿Te das cuenta? Entonces, fijémonos bien aquellos sectores que apoyan la estabilidad de este gobierno, porque a la vez, simultáneamente, están apoyando este Congreso, ¿no? Sí, lo dijiste de una manera así casi pasmosa, ¿no? ¿Qué puede observar este Ejecutivo? Es como decir, ¿qué puede gobernar, ¿no? Pero es que es la verdad. O sea, es un Congreso además que está haciendo reformas institucionales, que podemos estar de acuerdo o en desacuerdo con ellas, pero para ser mucho más fuerte aún. O sea, este supersenado que se viene, de acuerdo con las reformas que se están implementando, va a ser inédito en la historia del país. ¿Cuáles te parecen las más peligrosas? Las más peligrosas es que lo que haga diputados, la Cámara de Diputados, no va a ser tan relevante porque finalmente va a terminar, por más que se apruebe o se aprueben en diputados, las decisiones finales van a estar en el Senado de la República. Y creer que el Senado va a ser mejor que la Cámara de Diputados porque en promedio tienen mayor edad es un error. No, yo creo que va a ser un Senado donde sí van a estar las cabezas partidarias, ¿no? O sea, ahora que un candidato presidencial puede ser a la vez candidato al Senado, vamos a tener pues a los jefes de los partidos políticos postulando al Senado. Y algunos que ya han sido congresistas, muy probablemente. Y algunos que han sido congresistas, probablemente. Entonces va a ser un Senado... Pero también vamos a tener al postor, pues a ese saltimbanqui, a ese que va a pagar su curul para el Senado, y de pronto, ¿por qué lo invitan? Porque es el que se está parando la campaña de tal partido. Y esa es otra de las reformas pendientes, justamente, ¿no? La política está siendo financiada por intereses ilegales e informales, y más bien la economía formal está como que excluida de financiar la política, y creo que esos cambios que vienen del 2018 le han hecho mucho daño a nuestra política de manera contemporánea. ¿Cómo incluir la informalidad en la política? Ese es un gran reto para el Perú. Claro, lo que tenemos que hacer más bien es que los sectores formales de la economía tengan maneras transparentes, obviamente, y con ciertos límites sin lugar a dudas, para aportar a la política, porque mientras sea una contribución individual de personas naturales y no de personas jurídicas, vemos pues que los mineros ilegales, que los contrabandistas o otros tipos de intereses informales ilegales son los que están generando justamente su tipo de representación política en el Congreso. Pero, ¿no? Y ya han llegado muchos, porque mira, esta derogación del decreto 1607 que daba facultades a la policía para perseguir el delito asociado a la minería ilegal, eso fue porque hubo un gran lobby de gremios de mineros informales en el Congreso. Porque son los que han financiado muchas campañas de muchos parlamentarios, y eso vemos a nivel nacional. A cuántos gobiernos locales, a cuántos alcaldes también estarán financiando campañas. Pero ¿no? En vez de financiar campañas, sería bueno que algunos voceros de ellos sean congresistas. Eso sería más transparente. Sería más transparente, porque sería justamente empezar una negociación mucho más clara. Sería una manera de formalizar. Sí, aunque sabemos que en un país de tanto nivel de informalidad, muchos sectores informales deberían tener ese tipo de representación, ¿no? Claro, porque tienes pues a una bancada como Podemos, Podemos, que se empeña en retiros AFP, pero la AFP pues es un puñadito de peruanos. Sí, pero cree pues, ¿no?, que vende a su electorado algún tipo de promesa, ¿no? Y eso es lo que le importa a ese tipo de representación política, ¿no? Ahora, pensando en el próximo Senado, en el próximo Senado, o sea, lo más probable es que el fujimorismo quizás no gane una elección presidencial, pero también lo más probable es que el fujimorismo esté representado en el próximo Congreso, ¿no? Entonces el fujimorismo va a estar en el Senado, una fuerza de izquierda radical también va a estar en el Senado. ¿No ves a Keiko postulando? Quizás sí, pero lo que digo es también, por estadísticas, vemos que por historia,
que es alguien que normalmente ha perdido una elección porque el antifujimorismo es muy grande. Claro, o sea, la ves postulando, pero no la ves en el gobierno. Pero también la veo en el Congreso, o sea, veo el fujimorismo en el Congreso. ¿Te parece bien esa reforma de que las cabezas de listas, es decir, los candidatos presidenciales pueden ser congresistas? Porque, eso sí, eso va a mejorar. Porque les pone disciplina y ellos mismos se hacen accountable, o sea, hay una rendición de cuentas directa entre los jefes partidarios, ¿no? Que pueden ser candidatos, pero también jefes de sus partidos y de sus bancadas en una Cámara tan importante como el Senado. Pero el fujimorismo, ojo, es un partido que se ha dado cuenta que es un partido parlamentario. O sea, mucha gente se burla que nunca llega a la presidencia. Ok, de acuerdo, sigan burlando, pero es un partido que siempre tiene representación parlamentaria. ¿Se ha dado cuenta o debiera darse cuenta? Creo que ya se ha dado cuenta, porque esta reforma... Pero no lo quiere admitir, debe ser duro, debe ser duro. ¿Ah? No creo que sea no necesariamente duro, porque... Tuvieron mayoría absoluta y mira cómo la desaprovecharon. Es que quizás esas mayorías no son convenientes tampoco. O sea, ¿te imaginas a un jefe de partido tratando de controlar 73 parlamentarios que muchos... Quedaron traumados, ¿no? Porque ahora prefieren que muchas cosas las hagan otros y ellos votan, ¿no? Ya, tú proponlo y yo voto nomás, ¿no? ¿Cuál es el número más cómodo para administrar una bancada política? Creo que el fujimorismo tiene experiencia que quizás... 24, 23. No, si a 73 es demasiado, 11 muy poco, un número intermedio quizás sea lo mejor, considerando la calidad de políticos que aparecen. De estas cosas vas a hablar en el desayuno. De estas y otras cosas, porque vamos a ponerles números, vamos a ponerle escenarios, vamos a poner estadísticas, entonces vamos a hacer algo para que los usuarios, los clientes, los invitados que vayan al desayuno tengan elementos para tomar decisiones. Es un análisis de negocios, desde los más grandes hasta los más bajos. Claro, proyección de escenarios para... Ya usted tome, o sea, no vas a pronosticar quién va a ser presidente del Perú. No se puede. O sea, sería demasiado irresponsable de mi parte. Se puede poner escenarios. ¿Qué pasa si es que tenemos un presidente de estas características? Pero sí puedes más o menos darle el perfil. Los perfiles, sin lugar a dudas. Eso sí. Eso sí. Pero es un análisis para tomar decisiones. No es un análisis para ponerse las zapatillas, ¿no? No es un análisis para que la gente se indigne y salga a marchar. Yo creo que para cada elección tú sacaste un libro, uno era anticandidatos, después minicandidatos, y ahora ¿qué serían? ¿Qué serían? Bueno, voy a anunciar que se viene otro minicandidatos. O sea, hemos pasado de los políticos que generaban identidades negativas fuertes, como es el fujimorismo, como es Pedro Castillo, el anticomunismo, pero ahora lo que tenemos son candidatos de 5%, de 4%, de 3%, ¿no? Entonces hemos pasado de los anticandidatos a los minicandidatos. ¿Por qué? Y eso lo voy a mostrar el día del desayuno, la alta fragmentación política, ¿no? Es posible que, así como pasó con Castillo, que a estas alturas no lo teníamos en el radar, ahora el próximo presidente o presidente del Perú no lo tengamos en el radar. Sí, es probable. Hay un 15% que va a votar a un candidato de izquierda radical y hay un entre 15% que puede votar a un candidato de derecha radical también. Y eso lo voy a mostrar con los datos, con las cifras. Entonces, sí, quizás... Yo me acuerdo que en una entrevista antes del año 2021 decía, va a haber alguien como Antauro Humala, porque aquí existía un elector del 15% de extrema izquierda. En algún momento pensé que iba a ser Lescano, en un momento era más a la extrema izquierda que Verónica Mendoza, sin lugar a dudas. Había el electorado para ese tipo. Ahora, tiene que haber la oferta. O sea, si es que no existe también un elector de izquierda extrema, ese 15% se desaprovecha y se va más al centro. Pero ya que tenemos 27 candidatos, hay que empezar a hacer seguimiento a cada uno de los partidos políticos que están inscritos. Ha sido un buen anticipo, gracias Carlos Meléndez, de lo que va a ser el desayuno de líderes este viernes a las 8 de la mañana.